un antes y un después, aunque solo sea por la edad, ¿no? Ya en que uno lo recibe, porque uno ha venido aquí y ha visto desfilar por aquí mucho talento, mucho coraje. José Sacristán siempre fue visto como la voz serena, firme e íntegra del cine español, pero detrás de esa imagen inmaculada se escondía una vida marcada por un insomnio implacable, silencios densos y fantasmas del pasado que le persiguieron durante décadas. Hoy vamos a adentrarnos en la parte más oscura de la historia de uno de los actores más respetados de España, un lado que el público nunca vio y que él mismo intentó enterrar. José María Sacristán Turriégano, nacido en 1937 en Chinchón, creció entre los escombros emocionales de la posguerra, en una casa donde se obedecía más de lo que se hablaba y donde los sueños se guardaban como secretos peligrosos. Fue en ese ambiente rígido donde encontró en el cine su único oxígeno, una vía de escape hacia un mundo en el que pudiera existir sin miedo. Cuando llegó a Madrid, aún adolescente, trabajó en fábricas, talleres y ascensores mientras luchaba por entrar en el mundo artístico, construyendo una carrera que parecía sólida, coherente y limpia. Pero lo que muchos no saben es que, detrás de las cámaras, libraba feroces batallas internas, un matrimonio que se deshacía en silencio, crisis de ansiedad escondidas entre ensayos, noches en vela que se convirtieron en rutina y un arrepentimiento monumental que cargó durante más de medio siglo, una decisión tomada por miedo que alteró el destino de toda su vida. Hay quien dice que ese secreto fue lo que moldeó su mirada siempre melancólica, su postura hermética y el peso invisible que lo acompañaba incluso durante sus mayores triunfos. Y hoy, en este vídeo, vamos a revelar los detalles de esa verdad oculta, aquella que él mismo solo tuvo el valor de confesar a los 88 años. Antes de continuar, si aprecias contenidos profundos, investigativos y llenos de revelaciones como este, suscríbete al canal y deja tu me gusta. La suscripción es extremadamente importante porque ayuda a YouTube a entender que nuestro contenido merece ser recomendado a más personas, manteniendo vivo este trabajo de investigación y narrativa. Si quieres apoyar aún más al canal, puedes contribuir con un super thanks, pero si no puedes, basta con comentar qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora, porque eso también ayuda muchísimo. Y quédate hasta el final, porque la última revelación que vamos a exponer sobre Sacristán te dejará verdaderamente impactado. José Sacristán, una de las figuras más queridas y respetadas del cine español, siempre ha tenido una relación muy particular con la fama. Nunca disfrutó del ruido, de las cámaras ni de la exposición constante, prefería los pasillos silenciosos de los teatros, las conversaciones tranquilas en cafés y el trabajo honesto que nace de la pasión más que del espectáculo. Con el paso de los años, mientras muchos de sus compañeros seguían buscando proyectos y apariciones públicas, él comenzó a retirarse poco a poco, casi sin que nadie lo percibiera al principio. Su presencia se volvió más discreta, sus entrevistas más escasas y su participación en grandes eventos, cada vez más inusual. No se trataba de un alejamiento brusco ni dramático, sino de una retirada pausada, casi natural, como quien sabe que ha dado todo lo que podía dar y ahora busca un ritmo más sereno. Sin embargo, detrás de esa calma exterior se escondía algo más profundo, una especie de nudo emocional que le había acompañado en silencio durante décadas. En las pocas ocasiones en que aceptaba hablar con la prensa, su tono se volvía más reflexivo, más íntimo, casi como si estuviera ordenando sus recuerdos antes de dar un paso definitivo hacia un lado más tranquilo de la vida. Fue en ese contexto, ya con más de 80 años, cuando dejó entrever una confesión inesperada, una verdad que nunca había compartido y que parecía pesarle más de lo que él mismo admitía. No era un escándalo, ni una traición, ni un secreto oscuro en el sentido habitual, era algo más humano, más frágil, el reconocimiento de que hubo una oportunidad en su juventud que rechazó por miedo, una decisión que, según él, cambió para siempre el rumbo de su vida profesional y emocional. Lo que más sorprende es que Sacristán, un actor conocido por su valentía al asumir papeles arriesgados, confesó haberse sentido pequeño, inseguro y dominado por las dudas en aquel momento decisivo. Con el tiempo, comprendió que aquella renuncia no solo le cerró una puerta laboral importante, sino que dejó una espina clavada en su memoria, una sensación persistente de ¿y sí? Lo cierto es que expresarlo públicamente, aunque fuese de manera suave y casi casual, se convirtió en una liberación personal. Era como si por fin hubiera encontrado el valor para aceptar esa parte de su historia sin seguir castigándose. Y en esa confesión, tan humana, tan sincera, José Sacristán nos recordó algo esencial. Incluso los más grandes, los más admirados, también guardan silencios que pesan, también cargan dudas, miedos y decisiones que desearían haber tomado de otra forma. Pero, al final,
compartirlo es una forma de reconciliarse con uno mismo. Nacido en 1937 en Chinchón, José Sacristán llegó al mundo en una España herida, donde la posguerra no solo se veía en las calles, sino que también se respiraba en las casas. Creció en un entorno humilde, en una familia que hacía lo posible por mantenerse a flote en medio de un país dividido y empobrecido. Su infancia estuvo marcada por los silencios que acompañaban a muchas familias de la época, silencios que no eran fríos, sino protectores, como si los adultos temieran que cualquier palabra de más pudiera despertar dolores que era mejor dejar dormidos. En su hogar se hablaba poco, se trabajaba mucho y se soñaba en secreto, y ese ambiente reservado fue moldeando su carácter introspectivo y observador. Sin embargo, entre tantas limitaciones, José encontró un refugio inesperado, el cine del pueblo. A escondidas o aprovechando cualquier ocasión, se sentaba en aquellas butacas gastadas para dejarse llevar por historias que, aunque lejanas, le mostraban un mundo posible, un mundo distinto al que veía cada día. Allí descubrió que el cine no era solo entretenimiento, sino una ventana abierta a otras vidas, otras emociones y otras maneras de ser. Y fue en ese mismo lugar donde nació su vocación sin que él mismo lo supiera, porque mientras observaba a los grandes actores de la época, sentía que quería estar al otro lado de la pantalla, no para escapar de su realidad, sino para darle sentido. Aquellas sesiones oscuras, llenas de luz proyectada, se convirtieron en su escuela más íntima y en el espacio donde comenzó a cultivar el deseo de contar historias con verdad y humanidad. Aunque aún era un niño, ya intuía que el cine sería su forma de respirar más libremente en un mundo que empezaba a parecerle demasiado pequeño para todo lo que llevaba dentro. Cuando José Sacristán llegó a Madrid todavía era un joven lleno de dudas, pero con una convicción silenciosa de que el cine sería su camino. La capital, vibrante y caótica, ofrecía todo y nada al mismo tiempo, y para sobrevivir tuvo que aceptar todo tipo de trabajos. Fue mecánico en talleres donde el olor a aceite quemado impregnaba el aire, trabajó en fábricas repitiendo movimientos hasta que los brazos le dolieran, e incluso actuó como ascensorista en edificios antiguos donde cada planta parecía una pequeña pausa entre sus sueños y la dura realidad de la ciudad. Pero, a pesar del cansancio de esos oficios, José nunca abandonó su verdadera ambición. Estudiaba en la Escuela Oficial de Cine siempre que podía, sumergiéndose en clases, debates y películas que despertaban su mirada artística. Y fue precisamente en ese ambiente de efervescencia cultural donde conoció a Carmen, una joven estudiante de letras que compartía la misma pasión por el arte y por las ideas progresistas que comenzaban a ganar fuerza entre los jóvenes de la época. Carmen era inteligente, sensible y tenía una visión del mundo que hacía que José se sintiera visto de una manera que nadie antes había conseguido. Sus conversaciones comenzaron tímidas, hablando de cine europeo, literatura prohibida y sueños improbables, pero rápidamente se transformaron en largas caminatas por el Madrid nocturno, donde discutían política, libertad y futuro con una intensidad casi juvenil. Lo que les unía no era solo el amor, sino una especie de pacto silencioso de que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier dificultad. El matrimonio llegó de forma natural, discreta y sin extravagancias, porque lo que importaba no eran las fiestas, sino la vida que estaban empezando a construir. Formaban una pareja curiosa, él, disciplinado e introspectivo, ella, expansiva y apasionada por las palabras. Juntos crearon un refugio de complicidad e inspiración, un hogar donde arte e idealismo convivían con esperanza y dudas. Esa unión no solo marcó el inicio de la vida adulta de José, sino que también moldeó la sensibilidad y la fuerza emocional que llevaría consigo durante toda su carrera. Desde el principio, la trayectoria de José Sacristán en el mundo de la interpretación fue todo menos glamurosa. No empezó como protagonista ni como una estrella prometedora, sino como un joven decidido que aceptaba cualquier pequeño papel que le permitiera aprender, observar y crecer. Muchas veces era solo el amigo del protagonista, el cliente sentado al fondo de un bar, el empleado que cruzaba la escena casi sin pronunciar palabra. Sin embargo, incluso en esos personajes casi invisibles, Sacristán mostraba una dedicación que sorprendía a directores y compañeros. Estudiaba cada gesto, cada mirada, intentando comprender cómo ese pequeño papel contribuía a la historia en su conjunto, y esa seriedad casi obstinada empezó a llamar la atención de quienes trabajaban con él. La verdad es que Sacristán nunca necesitó grandes artificios para brillar. Lo que le diferenciaba era su autenticidad. Entendía como pocos al español corriente, con sus dudas, frustraciones, ironías y pequeñas esperanzas, porque él mismo provenía de ese mundo. Llevaba a la pantalla esa humanidad discreta, esa verdad emocional que no se aprende en las aulas, sino en la vida.
Mientras otros buscaban aparentar más de lo que eran, Sacristán hacía lo contrario, se contenía para encajar perfectamente en las historias, transformando la sencillez en arte. Así fue como, poco a poco, empezó a ganar reconocimiento. El público veía en él a alguien real, alguien que podría ser el vecino, el amigo o el compañero de trabajo. Y los directores se daban cuenta de que, cuando Sacristán entraba en escena, algo cambiaba. La historia ganaba profundidad, el ambiente se volvía más vivo y los personajes a su alrededor parecían más humanos. Fue esta capacidad única de representar al ciudadano común, con toda su complejidad silenciosa, lo que hizo que dejara de ser solo un actor más para convertirse en una presencia indispensable en el cine español. Durante los años 70, José Sacristán atravesó una de las etapas más significativas y transformadoras de su carrera, un periodo en el que dejó de ser simplemente un actor respetado para convertirse en un verdadero símbolo cultural dentro de una España en plena efervescencia social y política. Mientras el país comenzaba a abrir pequeñas grietas en la rigidez de la dictadura y la sociedad mostraba tímidos signos de cambio, Sacristán asumió papeles cada vez más audaces, profundos y desafiantes, demostrando un coraje artístico poco común para la época. Fue en este contexto cuando interpretó a uno de los personajes más emblemáticos de su trayectoria, el abogado que, por la noche, se transformaba en travesti en la película Un hombre llamado Flor de Otoño, 1978. La elección de este papel no fue únicamente un gesto profesional, sino una auténtica toma de posición, un acto de valentía que hablaba directamente a las sombras y contradicciones de una España conservadora, donde los temas relacionados con la identidad, la libertad individual y la disidencia eran frecuentemente silenciados. Su actuación recibió intensos elogios de la crítica, que vio en la película y en su entrega un coraje artístico digno de reconocimiento, pero también generó reacciones adversas. Sacristán fue objeto de amenazas veladas, conversaciones entre bastidores que intentaban disuadirle, llamadas telefónicas inexplicables y puertas que, en ciertos círculos, se cerraron discretamente. Aún así, nunca se arrepintió. Al contrario, afirmaba que el papel le había liberado y confirmado aquello en lo que siempre creyó, que el cine no sirve solo para entretener, sino también para provocar, incomodar e iluminar zonas de la realidad que muchos prefieren mantener en la oscuridad. A lo largo de esa década, Sacristán se consolidó como un intérprete comprometido no con el éxito fácil, sino con la verdad emocional y social de las historias que contaba. Y fue precisamente esa combinación de autenticidad, coraje y sensibilidad lo que le convirtió en una referencia cultural, admirado no solo por el público, sino también por colegas que veían en él a un artista íntegro, capaz de poner el arte por encima de cualquier temor. El éxito de José Sacristán nunca llegó solo, lo hizo acompañado de un precio emocional que pocos podían imaginar. A medida que su carrera ganaba fuerza, con papeles cada vez más exigentes y una presencia constante en las pantallas, algo dentro de él comenzó a desgastarse silenciosamente. Sacristán era perfeccionista, extremadamente dedicado e incapaz de aceptar cualquier fallo, ni el propio ni el de los demás. Esta actitud, que lo convirtió en uno de los actores más respetados de España, también lo empujó a un estado de agotamiento profundo. Las largas jornadas de rodaje, los viajes interminables, la presión por cumplir con las expectativas del público y de la industria y la responsabilidad de ser la voz madura y coherente de toda una generación acabaron creando una carga emocional insostenible. A medida que crecía profesionalmente, su vida personal empezaba a fragmentarse. El matrimonio con Carmen, nacido de sueños compartidos y paseos por la Madrid de su juventud, fue perdiendo luz poco a poco. La rutina artística de Sacristán lo alejaba de casa, y cuando estaba presente, traía consigo el peso de los personajes, las frustraciones y los silencios que acumulaba el trabajo. Entre ellos se instaló una distancia difícil de nombrar, hecha de ausencias, expectativas no expresadas y diálogos que ya no fluían. Carmen observaba cómo el hombre sensible y apasionado por el cine se transformaba en un ser cada vez más cerrado, consumido por la necesidad de corresponder al mundo, mientras él mismo ya no sabía exactamente qué buscaba. La separación, cuando llegó, no tuvo escándalos ni gritos, fue una despedida silenciosa, casi resignada, marcada por un respeto mutuo que sobrevivía incluso al desgaste. Sacristán llevó esa ruptura con discreción, pero nunca sin dolor. Aunque continuara brillando en el escenario y en las cámaras, dentro de él quedaba la amarga sensación de que, mientras ganaba el reconocimiento de todo un país, perdía una parte esencial de sí mismo. A lo largo de su carrera, José Sacristán siempre demostró una elección poco común en el ámbito artístico. Prefirió la profundidad humana a la fama fácil,
optando por recorrer un camino donde la verdad emocional valía más que cualquier aplauso inmediato. Para él, interpretar no era ponerse una máscara, sino revelar capas internas, exponer fragilidades y transformar historias en experiencias que tocaran el corazón de quienes las contemplaban. Esta búsqueda constante de significado encontró en el teatro su espacio más puro y liberador. A diferencia del cine, donde la cámara recorta, repite y edita, el teatro ofrecía a Sacristán lo que más valoraba: el contacto directo, íntimo e irrepetible con el público. Cada función era un encuentro único, un diálogo silencioso en el que actor y espectador compartían el mismo instante, intercambiando emociones que no podrían reproducirse del mismo modo. Sobre el escenario, se sentía libre de presiones externas, lejos de la lógica de la fama y de las expectativas de la industria. Allí, entre luces modestas y sillas desgastadas, encontraba un tipo de verdad que ningún premio podía ofrecer. El teatro le permitía explorar personajes complejos, sumergirse en dilemas éticos, revisitar dolores humanos y abordar cuestiones que el cine comercial evitaba a menudo. Sacristán sabía que la fama era pasajera, pero la conexión emocional permanecía. Por eso trataba cada espectáculo como una conversación directa con almas desconocidas. Y cuando, al final de una obra, alguien le agradecía por hacerle sentir menos solo, era entonces cuando reconocía el verdadero valor de su trabajo. Para él, el escenario no era solo un oficio, era un refugio espiritual, un espacio donde podía existir sin máscaras y donde su esencia, tan marcada por la introspección y la sensibilidad, encontraba por fin un lugar donde respirar en paz. En su vida privada, José Sacristán afrontó desafíos que rara vez aparecieron ante las cámaras, pero que moldearon profundamente quién era como persona y como artista. A lo largo de décadas, sufrió insomnio crónico, noches en vela que solía pasar leyendo, escribiendo o reflexionando sobre el sentido de su trayectoria, en una vigilancia casi obsesiva del tiempo y de su propia existencia. Esa hiperconsciencia le hacía sentir cada minuto perdido como un fracaso, un pequeño pecado, y generaba una ansiedad constante, una presión silenciosa que lo empujaba a exigirse mucho más de lo que cualquier otra persona podría comprender. La soledad, incluso rodeado de compañeros y admiradores, se convirtió en una presencia constante, una sensación de vacío que ni los aplausos, ni los premios, ni el éxito internacional lograban llenar. Para él, los encuentros efusivos y los elogios eran fugaces, pero la falta de sentido y de conexión profunda permanecía. La muerte de grandes amigos del cine español, figuras cercanas que habían sido testigos de una época y compañeros de resistencia cultural, intensificó aún más esa sensación de pérdida. Cada despedida no era solo un duelo personal, sino también la percepción de que una parte de su propia historia se cerraba, obligándole a confrontar su propia finitud y el peso del tiempo. Estos elementos, aparentemente invisibles para el público, se entrelazaron con su arte, haciendo su interpretación más intensa, su presencia más introspectiva y su legado más humano, porque detrás de cada personaje que encarnaba había alguien que conocía profundamente la vulnerabilidad, el dolor y la fragilidad de la vida. José Sacristán, por lo tanto, no solo vivió su carrera, sino que cargó consigo, de manera silenciosa y digna, los fantasmas de sus propias experiencias, transformando el sufrimiento en autenticidad, la soledad en intensidad y la pérdida en una mayor comprensión del mundo que lo rodeaba. Tras décadas de una carrera impecable, José Sacristán, ya retirado del cine y del teatro, decidió finalmente revelar al mundo lo que considera su mayor arrepentimiento, un secreto guardado durante más de medio siglo. Cuando era joven, en un momento crucial de su trayectoria, surgió la oportunidad de participar en un proyecto internacional en Francia con un director que más tarde se convertiría en una leyenda del cine mundial. Para cualquier otro actor, habría sido una oportunidad de oro, una puerta hacia el reconocimiento global, pero para Sacristán, el miedo habló más alto. Se sintió pequeño ante la magnitud del proyecto, inseguro de sus capacidades y temeroso de no estar a la altura del desafío. Aquella vacilación, esa decisión de retroceder, aunque casi imperceptible en su momento, llevó consigo un peso inmenso que lo acompañó silenciosamente durante toda su vida. Incluso con el éxito de su carrera en España, los aplausos y los premios, el actor siempre sintió que le faltó valentía en aquel instante concreto. Jamás lo mencionó públicamente, ni a colegas cercanos, ni en entrevistas, hasta que decidió, con 88 años, abrir su corazón y admitir que, en aquella ocasión, no fue fiel a sí mismo. Para Sacristán, rechazar aquel proyecto no fue solo una oportunidad perdida, sino una especie de rendición personal,
un error que nunca se perdonó y cuya memoria lo persiguió discretamente en cada elección artística y personal posterior. Contar esta historia, aunque tarde, no es solo un acto de confesión, sino también una lección sobre cómo el miedo puede influir en nuestras decisiones más importantes y cómo, a veces, incluso los más talentosos y respetados llevan consigo fantasmas invisibles para el público. Al compartir este recuerdo, Sacristán nos permite entender que la grandeza de un artista no reside únicamente en los éxitos que alcanza, sino también en la valentía de confrontar y revelar sus propias heridas. A confisao final de José Sacristán Nao chegou envolta en títulos sensacionalistas escándalos que preenchesen páginas de jornais, mas emergiu como uma licao profunda sobre a vida, o medo e a coherencia pessoal. Durante décadas, Sacristán construyó a súa carreira con disciplina, ética e compromiso inquebrantável como arte, deixando que a súa voz e a súa presenca transmitissem a complexidade de país que vivía entre a represa e a esperanza. No entanto, por detrás desa fachada de suceso e respeito, sempre existe fantasma pessoal, uma oportunidade internacional que rejeitou na súa juventude por medo e inseguranza, momento que ele considerou uma rendicao silenciosa e que carregou consigo durante máis de 50 anos. Reconocer ese erro, confesalo públicamente nos seus últimos anos, Nao foi ato de vaidade nemuma busca de simpatía, mas ato de coragem silenciosa, que mostra que mesmo os máis fortes e os máis valentes poden ceder ao medo. O importante desta confisao é que Nao se trata de lamentar o pasado, mas de aprender com ele, de olar de frente para as decisoes que nos marcarame de compreender que nunca é tarde demais para enfrentar a verdade, fechar feridas antigas e reconciliarse consigo mesmo. Sacristán lémbranos que o silencio autoimposto, o acumular de arrependimentos e o medo de falar poden ser máis pesados do que cualquier obstáculo externo, e que libertarse deles requer honestidade, introspecao e coragem. O seu exemplo ensínanos que a grandeza Nao reside apenas nos premios, nos aplausos ou na fama, mas na capacidade de reconocer as nosas vulnerabilidades, aceitar as nosas limitacoes e, finalmente, permitirnos ser humanos en máscaras. Ao partilhar este aprendizado, Sacristán deixanos o legado máis profundo do que cualquier filme, a certeza de que enfrentar os nosos medos, por máis tardío que pareca, é en si mesmo ato de redencao e liberdade. José Sacristán nunca fue solo un actor, sino un espejo de los dolores, silencios y dilemas de toda una generación. Durante décadas, ocultó tras su imagen impecable una vida marcada por el insomnio, los arrepentimientos profundos y los fantasmas del pasado que moldearon cada decisión artística y personal. Entre amores perdidos, noches en vela y decisiones que jamás pudo deshacer, Sacristán construyó un legado de integridad y humanidad, demostrando que la verdadera grandeza no reside en los aplausos ni en los premios, sino en el valor de enfrentar la propia verdad. Hoy, al revelar los secretos que cargó durante casi un siglo, comprendemos que incluso los íconos más respetados conviven con dolores invisibles y arrepentimientos silenciosos. Esta historia nos recuerda que el silencio puede ser tan pesado como la fama y que nunca es tarde para enfrentarse a los propios fantasmas. Si has llegado hasta aquí, el canal te agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.